Muy buenas noches, doctor Miller y compañeros. Hoy vengo a compartir con ustedes una investigación sobre el origen y el uso del Corán. Como estudiante sistemática de la Biblia y conocedora de su historia, su conformación, la inspiración del Espíritu Santo y la estructura de su contenido, me causa gran curiosidad el conocer el origen del Corán y su uso. Te invito para que descubramos juntos acerca de este libro. El Corán entonces podemos definirlo como la escritura sagrada de la religión islámica, que según dicen sus seguidores es el verdadero camino de la salvación. La palabra Corán es traducida como recitación. Estos principios están conducidos para garantizar la felicidad humana en el mundo y el mundo del más allá. El Corán es el único libro sagrado enviado por Alá a la humanidad con este objetivo y es el milagro según dice el profeta Mahoma, pues él lo considera el mayor milagro, el hecho de que Dios le hubiera revelado este libro. El milagro que se me atribuyó es el Corán revelado por Alá. Como consecuencia de un resultado de este milagro, el Corán ha afectado profundamente a sus destinatarios a partir de su revelación. Quizá algunas personas pudieran creer que Mahoma fue quien escribió el libro. Sin embargo, no fue así. La transmisión de su doctrina fue oral y tras su muerte fue cuando adquirió forma de manuscrito. El Corán data del califato de Uthman entre el 644 y 656 de nuestra era. En él encontramos las revelaciones que tuvo Mahoma en la Meca y en Medina, que fueron lugares donde él habitó. A pesar de que el Corán se refiere a Mahoma y a su comunidad islámica antigua, ofrece orientación moral para el pueblo de todos los periodos y las razas, plasmando reconocidos pasajes del Antiguo Testamento judaico y cristiano, así como figuras tales como Moisés, Abraham, María y Adán. Es el libro revelado en árabe, día por día al profeta Mahoma, trasladado ininterrumpidamente a las próximas generaciones. Está compuesto por 6.236 versículos y 114 suras, lo que en la Biblia de los cristianos serían los capítulos. Es como la quinta parte de la Biblia de los cristianos y comienza con la sura de Al-Fatiha y termina con la sura de Al-Nas. La primera sura o capítulo para nosotros, conocida generalmente como Fatila o introducción, es una breve oración y las demás son organizadas por el tamaño, comenzando por la más larga. Las primeras suras reveladas al profeta son breves, es por ello que parte del Corán están en orden cronológico inverso. En consecuencia, el Corán comienza así. Quiero compartirles cómo comienza el Corán para que lo tengamos en cuenta. En el nombre de Dios, el clemente y misericordioso, alabado sea Dios, Señor de los mundos, el clemente, el misericordioso, dueño del día del juicio. A ti imploramos, a ti pedimos ayuda, guíanos por el camino recto, camino de aquellos a quienes has favorecido, que no son objeto de tu ira ni de los extraviados. Esta es la sura Q1 del 1 al 7. El Corán es recitado, es un libro que ha sido compuesto en verso y se ha constituido una de las bellas artes del mundo musulmán. Es indispensable para los musulmanes memorizarlo para recitarlo de manera fluida. Y se dice que el individuo capaz de recitar todo el Corán lleva por nombre Qario Hafid, que significa memorizador o recitador. El Corán ha sido traducido para otros idiomas, pero los musulmanes aseveran que no son copias auténticas de su libro sagrado, ya que para ellos el árabe no es apenas una lengua original del Corán, sino la lengua del Corán.
por lo que la traducción de la escritura era un problema para los musulmanes, hasta que en el año de 1143 de nuestra era, el traductor Robert de Ketton lo tradujo al latín, constituyéndose así en el primer traductor del Corán. El versículo 38, vamos a mirar en este momento algunos ejemplos del contenido del Corán. El versículo 38 del Sura Jonás dice: Mohammed lo ha inventado. Diles: entonces traed vosotros, si podéis, un sura similar y recurrid para ellos a quienes tomáis por salvadores en vez de Alá, si es que decís la verdad. Alá, el Supremo, expresó la última palabra con este versículo de la Sura Al-Isra, Sura El viaje nocturno. Diles: si los hombres y los genios se unieran para hacer un Corán similar, no podrían lograrlo, aunque se ayudaran mutuamente. Tras la muerte de Mahoma, 23 años después de la primera revelación, sus seguidores sintieron la necesidad de producir una versión escrita y estandarizada del texto. La primera versión escrita del Corán se completó entonces a poco más de un año de la muerte del profeta. Uno de los más antiguos fragmentos de las escrituras que se conservan datan de finales del siglo VII o principios del siglo VIII y forman parte de la colección de la Biblioteca Británica de Londres. Aunque la caligrafía, que va de izquierda a derecha, resulta poco familiar para quienes hablan árabe, el texto en sí es casi idéntico al que actualmente podrían encontrarse en cualquier versión impresa del libro. Fue revelado en un periodo en el que la literatura árabe estaba en auge. Los versículos escritos sobre varios materiales en el periodo del profeta Mahoma se convirtieron en un libro recopilado durante el periodo del primer califa del Islam, Abu Bakr, y se copiaron en el periodo de Uthman. El Corán, que se heredó ininterrumpidamente hasta el presente, tanto en forma escrita como mediante la memorización, es el único libro sagrado conservado sin cambio desde que fue revelado por Alá. En un versículo sobre este asunto se manda así: ciertamente nosotros hemos revelado el Corán y somos nosotros sus custodios. El Corán llama a los hombres a conocer a Alá y a creer en Alá. Los derechos de la religión islámica sobre la creencia, la oración, la moral y el derecho se afirman en este libro. El Corán informa de la unidad y de los nombres de Alá, de la vida del más allá, del cielo y del infierno. Apela a la mente del hombre, le invita a pensar profundamente en su creación y en la armonía del universo. Recuerda también la presencia de la dimensión metafísica que supera el conocimiento del hombre. En uno de los versículos indica así: este es el libro bendito, el sagrado Corán, que te revelamos, oh Muhammad, para que mediten sobre sus preceptos y recapaciten los dotados de intelecto. Además, el libro hace referencia a los profetas y naciones anteriores para que sea un consejo y una lección. Revela a los buenos y malos por el nombre Furqán, que significa la expulsión de los buenos y malos. Y asegura que un hombre que haga una justa preferencia por la necesidad del nombre Sir, que significa recordar, presenta al hombre el mundo y el más allá. Explica temas desconocidos sobre el periodo antes del nacimiento y luego del fallecimiento. En el Corán se mencionan a menudo los actos prohibidos y los cultos obligados determinados por Alá para los fieles. El Corán pretende crear un nombre social y una sociedad que se actúan con la conciencia de la responsabilidad, que adoptan un curso de conducta, el ser un hombre moral y honesto, en base del principio de la unidad de Alá. El profeta Mahoma
Apuntando los mencionados arriba dice: el hombre quien lee el Corán y quien cumple con sus órdenes está con los ángeles honorables. Por su parte, quien no lo lee, advierte, quien no sabe nada sobre el Corán en su memoria, se asemeja a una casa en ruinas. Hay muchos versos controversiales del libro del Corán, especialmente los que tienen que ver con las mujeres, con su vestimenta, con los velos que ellos deben usar. Ellos hablan de 3 clases de velos. El primero, los que decoran solo la parte de la cara, llamado el hijab o chaila. El segundo, los que tapan la cabeza y el cuerpo, pero dejan descubierto el rostro, como el que yo estoy usando en esta noche para ejemplificarlo, llamado el chador. Y un tercero, los que cubren completamente el rostro, cabeza, manos y cuerpo, llamados niqab y burka. La doctora Saleh es una mujer muy importante en este mundo y en este medio. Es la decana de la Universidad del Cairo y ella afirma que las golpizas a las mujeres, la renuncia a sus posiciones, a sus derechos, el sometimiento a casarse con una persona que no ama e incluso la circuncisión femenina no están estipuladas en el Corán, sino que son rezagos de la cultura y religiones preislámicas. Por atreverse ella a decir que el Corán hablaba del respeto tanto de los hombres como de mujeres, fue amenazada de muerte. Esto debido a las diferentes interpretaciones que dan las diversas culturas al Corán. Otro texto muy controversial es el que usan los musulmanes cuando se suicidan, porque en todas partes el Corán dice que la vida es sagrada, pero si alguno de ellos se siente lastimado o han maltratado o matado a alguien de su pueblo, ellos se consideran con el derecho legal de ir a pagar de la misma manera. Por ello, cuando ellos se inmolan, creen que logran el nivel de mártir y reciben un premio que es un lugar en el paraíso. Actualmente pasa algo muy simpático y muy novedoso, y es que se siguen aprendiendo de memoria el Corán en las escuelas islámicas. Una tradición que perdura desde hace 1300 años. Hoy día un elemento competitivo se ha involucrado en este proceso y lo llaman los concursos de recitación, los cuales están llevándose a cabo por todo el mundo para recitar el Corán. Un ejemplo de ello lo encontramos en Tala Guli, un niño de 13 años, quien tiene la esperanza de ganar este año el concurso organizado por el Canal Islámico del Reino Unido. Cuenta que comenzó a aprender el Corán cuando tenía 5 años porque estaba aburrido. Y si hoy le preguntaran cuáles son las cosas que más disfruta, él dice que estudiar y memorizar el libro sagrado sin duda lo colocaría en el primer lugar de su lista. Uno de los más antiguos fragmentos del Corán, el libro sagrado del Islam del cual estamos hablando en esta hora, ha sido descubierto en la Universidad de Birmingham, Reino Unido. Según el análisis del radiocarbono, el manuscrito tiene por lo menos 1370 años de antigüedad, lo que sería uno de los primeros textos de este libro en existencia. Según los expertos, el autor bien pudo haber conocido y escuchado al profeta. Las páginas de los escritos sagrados musulmanes estuvieron casi un siglo en la biblioteca de la universidad sin ser reconocidos. El doctor Muhammad Isa Waley, experto en este tipo de manuscritos de la Biblioteca Británica, dijo que se trataba de un descubrimiento maravilloso que llenaría de regocijo a los musulmanes. El manuscrito se encontraba dentro de una colección de otros libros y documentos de Medio Oriente sin haber sido identificado como uno de los más antiguos fragmentos del Corán en el mundo. Salió a la luz cuando un investigador de doctorado
quiso examinar más de cerca las páginas y se tomó la decisión de someterlas a un análisis de radiocarbono con resultados sorprendentes. La directora de colecciones especiales de la universidad, Susan Worrall, declaró que ni en sueños ellos se hubieran imaginado que fuera tan antiguo este documento. Dijo lo siguiente: descubrir que teníamos uno de los fragmentos más antiguos del mundo del Corán ha sido increíblemente emocionante. El análisis realizado con la unidad de acelerador de radiocarbono de la Universidad de Oxford demostró que los fragmentos escritos en pergaminos de cabra o cordero estaban entre los textos más antiguos existentes del Corán. Los resultados arrojaron una probabilidad del 95%, fechas que oscilan entre los años del 568 y 645 de nuestra era. Nos podrían remontar a pocos años de la actual fundación del Islam, indicó David Thomas, profesor de Cristianismo e Islam de la universidad. De acuerdo a la tradición musulmana, el profeta Mahoma entonces recibió las revelaciones que forman el Corán, las Sagradas Escrituras, como ellos le llaman, entre el año 610 y 632, año en el que falleció. El profesor Thomas dice que la datación de los folios del Birmingham podrían significar que la persona que los escribió habría vivido al mismo tiempo que el profeta Mahoma. Seguramente lo conoció, lo escuchó predicar, etc. Compartió con él. En la actualidad, millones de niños memorizan el texto, aunque algunas imágenes de pequeños arrodillados en fila de madrasas recitan los versos sin necesariamente entender o comprender su significado, le ha dado una mala reputación al método del aprendizaje del Corán. Sin embargo, explica el profesor Winter, la mayoría de los musulmanes adultos agradecen que les hayan hecho memorizar el texto a la fuerza con una disciplina rigurosa. En tiempos de Internet, el Corán no se ha quedado rezagado. Hermosas recitaciones y facsímiles suntuosos están disponibles tan solo en un clic. El imán al-Masrur confiesa ser un geek, como se denomina en inglés a las personas obsesionadas por la informática. Si el profeta Mahoma estuviera vivo, usaría la más moderna tecnología. Él fue el hombre más moderno de su tiempo, comenta Masrur. Cree que no tiene nada de irreverente el hecho de que se descargue de internet versos del Corán y sus traducciones para consultarlas en su computadora o en el teléfono celular cuando se requiera. El hecho de sentirse atemorizado por el mundo moderno contradice el mensaje coránico de ser pertinente en cada momento. Así que gracias por acompañarme por este viaje conociendo el libro sagrado del islamismo.